Saludos, yo soy Nicole Espejo y esto es ATV Más, un espacio para que veamos las noticias, las informaciones del día o noticias atemporales de una manera más informal y desenfrenada. Preparen los oídos para el resumen del día de hoy. Dos días después de este fatídico 6 de junio, el pueblo dominicano continúa expresando su pesar tras el asesinato del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera, un defensor de la vida silvestre y un constructor del porvenir. Aquí algunas de las palabras con las que la militancia del Partido Revolucionario Moderno despidió este miércoles a uno de sus principales dirigentes. Orlando era un conciliador por naturaleza, era un hombre que en sus altos silencios, en cada una de sus palabras bienvenida y siempre oportuna, inclusive hasta sus sonrisas lo eran, no hacía otra cosa que construir. Yo lo viví en sus diferentes facetas y puedo dar cuentas de Orlando Jorge en aquel día, aquel domingo, era un hombre lleno de vida. Que esto todo es una tragedia, pero que uno tiene que verlo con los ojos de la fe. Y con los ojos de la fe uno entiende que mi padre sacrificó su vida por este país, por la familia y por todos sus ideales, todos sus principios morales, por la honestidad que él tanto guardaba y a que tanto apreciaba por arriba de todo. En los últimos años, donde el partido lo requería, ahí estaba, fuera de primer bate, segundo bate, tercer bate, como pitcher, relevista. Él lo que quería era ayudar al partido. Su sueño era ver lo que hoy estamos viendo, un partido en el gobierno, un partido trabajando lo que él siempre soñó, trabajar para la gente, trabajar para todas las personas, sin importar, sin distinguir. Y así era él, y aquí todos también lo saben. Y esa era también parte de sus grandes virtudes, que era un dirigente. Yo siempre le decía, tú eres un dirigente de las 5 herramientas, porque tienes la capacidad, obviamente, de dirigir, tienes discurso, formación, pero estás con la base también, haces vida política en la base del Partido Revolucionario Moderno, en su zona, la zona C2. Pero en todo el país. La tarde de hoy también se hizo una misa de cuerpo presente en la parroquia San Antonio de Padua, donde la familia se congrega. Allí, con el dolor que caracteriza las circunstancias, se dijo que la sociedad dominicana recordará a Orlando por su legado, fe y esperanza. Hasta ahí dejamos ese resumen sobre esta información en el día de hoy, pero pasamos de inmediato con un breve análisis que traemos en nuestra sección de opinión. Para eso te recibo a ti, Natalie Faxas. Aquí estás. Natalie, tengo que decir que tú fuiste una de las periodistas que acudió como equipo de Acento el lunes al Ministerio de Medio Ambiente. Fuiste de las primeras en llegar al lugar y te llevaste toda la experiencia. Así que yo creo que hoy palabras tú puedes tener de más. Gracias, Nicole. Bueno, la muerte de Orlando Jorge Mera es un acontecimiento que hiere profundamente a la sociedad dominicana y mueve a grandes reflexiones. Las más evidentes, la violencia, la seguridad, el uso de las armas, pero también la amistad, incluso el quehacer profesional. Y esto último lo digo por las declaraciones recientes que hizo la procuradora Miriam Germán Brito a los periodistas a su salida de la funeraria. Vamos a ver lo que dijo. Permiso, que ya no va a hablar, permiso. Vale, tranquilízate que no estamos en la fiscalía hoy. Por favor, ¿por qué usted no puede hablar? ¿Usted tiene problemas con la garganta? Ella va a hablar, tranquilo. Miren, le voy a decir algo. Ustedes debieran tener la suficiente condición humana para respetar el dolor ajeno. Esa persona que está ahí muerta, la conozco yo desde que nació. No tosiguen a uno con este tipo de cosas. Gracias. Nosotros no estamos irrespetando a nadie con eso, cumpliendo con el deber de informar a la población de lo sucedido, magistrada. Con todo el respeto que la población suya vale mucho para nosotros, magistrada. Eso no estamos irrespetando a nadie. Para la prensa, magistrada.
nada, las investigaciones en torno al caso, el apresado. Las investigaciones con respecto a tu caso, no es este el momento de pedirlas. No le pedimos información. Bueno, esto los vamos a analizar desde diversas perspectivas, pero todas periodísticas. La primera, ¿era correcto que los periodistas se acercaran a la funeraria, a la funcionaria? Sí. El confeso asesino del ministro Orlando se encuentra bajo custodia de la institución que dirige Miriam Germán Brito. Era de orden acercarse a tomar las impresiones de la procuradora. Lo segundo, ¿fue correcto el manejo de los periodistas? Puedo decir que fue incorrecto el manejo de algunos periodistas. Provocar a una persona que no quiere hablar con comentarios del tipo «le duele la garganta» es cuestionable y no profesional, diría que vergonzoso. El escenario también marca una pauta y en este momento de dolor, quien no quiere hablar públicamente debe ser respetado. Lo tercero, la cobertura en esos eventos. Les puedo asegurar que acontecimientos de esta naturaleza, con muertes y dolor y duelo por el medio, son de las coberturas más difíciles que enfrenta un periodista. Nadie disfruta preguntar, hacer fotos y videos en un espacio donde solo hay dolor y donde toda pregunta es inapropiada. Por último, creo que esto nos debe mover a todos a una profunda reflexión sobre las coberturas periodísticas de estos eventos. Las declaraciones muchas veces son exigencias de los jefes que olvidan cómo el silencio es información y lo que pasa se cuenta solo. En ningún caso, con ninguna pérdida y duelo de por medio, se debe exprimir en los medios el dolor ajeno. Wow, Natalie, yo creo que no hay mejor forma de terminar este bloque que con esa palabra. Gracias. A ti. Yo sé que no hay muchas cosas más que decir en torno a este tema. Ya nosotros seguiremos dando información sobre lo que acontezca y les agradezco continuar con nosotros aquí en ATV+. Estamos de regreso y como yo siempre les comento cuando comenzamos el programa, la idea de este espacio es que sea un poquito más informal, desenfrenado. Y ahora me acompaña en el set un diputado que se ha caracterizado, yo creo que justamente por eso mismo, por llevar todo lo que es la política a una zona más informal, desenfrenada, de manera como que la población joven también se sienta cercana a todo eso. Bienvenido, José Horacio. Muchísimas gracias, Nicole, por invitarme. Para mí es un gran gusto estar acá. Pues yo cuando te contacté, te dije que hablaríamos sobre cuál es el proceso que se agota para promulgar una ley. Y yo creo que antes de llegar ahí, vamos a comenzar hablando de qué es lo que hacen las personas que redactan y que llevan a que una ley sea promulgada. Porque si yo lo llevo como un ámbito personal, a mí me causa como cierto vacío haber llegado a esta edad y que a mí nunca me dijeran bien qué hacía un diputado en tu caso o qué hacía un senador. Y si yo pienso en la época del colegio, yo sé que a mí me contaron qué hacía un médico en su día a día, que yo tengo una imagen muy clara de lo que puede hacer un ingeniero, pero del día a día de un diputado yo no lo conozco. Entonces, ¿cuál es tu rutina de trabajo? Bueno, es muy variante y es por eso a mí me gusta mucho mi trabajo y lo disfruto, porque hay cero monotonía. Cada día es una experiencia distinta. Uno está trabajando en muchas cosas a la vez. El trabajo principal como legislador tiene que ver con el estudio de las leyes. Y son más las leyes que uno se encuentra y que uno tiene que, cuando uno llega al Congreso, discutir, debatir, estudiar y hacer aportes para entonces determinar a ver cómo se aprueba y si se aprueba o no, que las que uno presenta, pero también uno tiene una propia agenda de leyes que uno presenta y que uno tiene que redactar. Pero nadie le enseña a un diputado cómo redactar las leyes. Uno se encuentra con un manual de técnica legislativa que es como una especie de guía que existe, que te dice, bueno, lo primero que tú tienes que definir en una ley, en el artículo 1, es cuál es el objeto de esa ley, qué persigue. En el artículo número 2, normalmente se habla de ámbito de aplicación, o sea, cuál es el contexto en el que esa ley se va a aplicar. Artículo 3, bueno, pueden venir ahí ya las definiciones,
los principios, dependiendo del tema, entonces así se va desarrollando el contenido de la ley, pero primero tiene un título, tiene unos considerandos, que son la justificación del motivo de por qué redactar esa ley, luego tiene unas vistas, que son otras normas que ya existan, que uno debe tomar en cuenta, porque de alguna manera también inciden en el marco legal del tema que esa ley está abordando. Bueno, normalmente vista la Constitución de la República, porque la Constitución tiene los lineamientos, los parámetros que todas las leyes tienen que cumplir, entre ellos incluso su proceso también de aprobación. Cualquier otra ley que esté vinculada o relacionada con ese tema se incluye en las vistas, se pueden incluir también tratados internacionales que el país haya suscrito y que sea signatario, decretos, reglamentos que tengan que ver con el objeto de esa ley. Y entonces hay como un modelo, una planilla quizá, que está determinada por ese manual de técnica legislativa, pero al final ese es el poder que tenemos los diputados y los senadores, de introducir proyectos de ley. Y ese poder viene dado porque nos lo da la ciudadanía por un periodo de 4 años. La ciudadanía nos elige para que en su nombre podamos proponer esas leyes, discutir las otras que se presentan y aprobarlas o rechazarlas. Luego, además de los diputados y los senadores, también tienen iniciativa de ley el presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia solamente para leyes que tengan que ver con el Poder Judicial, y la Junta Central Electoral solamente para leyes que tengan que ver con sus atribuciones en materia electoral, de regulación de los partidos políticos y de regulación de todo el sistema del registro civil y el régimen de registro civil. Fuera de ahí, más nadie puede proponer una ley, salvo una figura que se introdujo en el año 2010 y todavía nunca ha sido puesta en práctica. La ciudadanía podría también proponer una ley. Yo iba por ahí, porque yo estuve leyendo y de hecho yo lo tengo aquí anotado que el 2% de los ciudadanos electores podrían presentar proyectos de ley ante el Congreso Nacional. ¿Eso es cierto? Eso está en la Constitución, pero fue como un mecanismo innovador que se introdujo para tratar de como democratizar el sistema y que la ciudadanía también pueda, pero me parece que un 2% del padrón es una cifra no representativa. No, al revés, es demasiado difícil, es imposible, porque tú sabes que un 2% del padrón estaríamos hablando de más de 140.000 firmas, quizás 150.000 firmas. Y cualquier proyecto de ley que concite el apoyo que podría ser capaz de reunir 150.000 firmas, van a haber diputados de sobra que van a querer introducirlo, ese proyecto de ley. Y entonces no tienen que entonces reunirse tantas firmas porque cualquier legislador puede servir de puente, de canalizador para esa iniciativa que tiene la ciudadanía que quiere ese proyecto de ley, introducirlo y llevarlo al Congreso. Claro. Y se ahorra todo el trabajo, que es mucho trabajo, de reunir esa cantidad de firmas. Entonces al final se oye bonito en el papel de la Constitución que la ciudadanía puede hacerlo, pero se puso tan dificultoso. Hay diputados, colegas, que han ganado con 3.000 votos. Eso porque con 3.000 votos ya tienen la posibilidad de introducir la ley que quieran durante 4 años, y la ciudadanía organizada para poder introducir una ley necesita 150.000 firmas. Como que no hace sentido. Sí, ahí no tiene sentido. Se puso tan difícil que nunca se ha implementado, además hace falta una ley que lo regule, que tampoco se ha podido aprobar. Hemos hecho intentos de que se apruebe, pero bueno, no ha sido todavía posible. Y por ahí va el asunto. Pero es sumamente interesante porque si tú lo piensas, las leyes que el Congreso termina aprobando, todos los dominicanos estamos obligados a cumplirlas. Nadie puede decir que no, esa ley no me gusta, yo no la voy a cumplir. Por ejemplo, los impuestos. Los impuestos se establecen por ley. A nadie le gusta pagar impuestos, pero son necesarios para financiar el Estado y todos los servicios públicos que el Estado debe garantizar y ofrecer. Eso se fija por ley, o la Ley General de Presupuesto, que establece cuánto se le asigna a cada ministerio y cada institución pública, o el propio Código Penal, que establece qué acción se considera un delito o un crimen, y que por lo tanto, si tú incumples o violas esas disposiciones, puedes ir preso y verte privado de tu libertad. Entonces, el poder de hacer la ley es un poder muy importante en cualquier sociedad del mundo. Y por eso yo siempre le digo a la gente, hay que prestarle mucha atención a lo que hace el Poder Legislativo, y hay que prestarle mucha atención también a quienes elegimos para integrar ese Poder Legislativo. Totalmente. Tú sabes que cuando hablamos de eso, de que en este caso, sí, yo como ciudadana podría, si se me da la iniciativa y tengo los medios, tratar de presentar un proyecto de ley. Para la gente, ¿cómo uno recibe, por ejemplo, asesoría como ciudadano en el caso de que quiera hacerlo? Porque aquí, ¿desde qué años que tú me dices que eso existe? Desde el 2010.
O sea, vamos casi a 13 años con esa posibilidad y ningún ciudadano ha recurrido a eso. Por ciertas razones no tiene sentido, es lo que tú dices, pero en el caso de que la ciudadanía entienda que no hay una persona en la que puede confiar o que puede tramitar de la mejor manera ese proyecto de ley, ¿el ciudadano cómo se asesora? Mira, en el proyecto de ley que estuvimos estudiando que regula los derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social, establece una regulación de cómo la ciudadanía puede implementar esa iniciativa legislativa popular. Y en ese proyecto de ley se le daba la función, todavía no se ha aprobado, pero en el proyecto está, que se le da la función al defensor del pueblo o la defensoría del pueblo para asistir a la ciudadanía que necesite como asesoría con estos temas de participación ciudadana. Pero realmente todavía la defensoría del pueblo no tiene esa función porque no se ha aprobado la ley. Ya. Pero se le daría, si esta ley se termina aprobando, ojalá en este cuatrenio se pueda aprobar, se le estaría dando la atribución al defensor del pueblo para que pueda apoyar, asesorar a la ciudadanía que quiere implementar o poner en práctica esos mecanismos de participación directa de la ciudadanía en una democracia que deben existir. Pero el proyecto no tiene que estar perfecto a la hora de introducirlo. De hecho, muchos de los proyectos que se depositan por diputados y senadores tienen muchas cosas que corregirle. Y por eso en el Congreso, en la Cámara de Diputados, hay una oficina que se llama OFITREL, que significa que son las siglas de Oficina Técnica de Revisión Legislativa. Entonces, es un cuerpo técnico que una vez los proyectos son introducidos y son enviados a comisión, les rinde a la comisión un informe con su opinión técnica del proyecto, donde te dice recomendaciones, tanto de redacción, gramaticales, de estructura, si tiene algún vacío, si le falta algo. Como el asesor de tesis. Exacto. Si entiende que algún artículo de ese proyecto de ley puede quizá entrar en conflicto con la Constitución, o si hay otra ley que ya regula sobre eso y entra en contradicción con otra ley. Todo eso se supone que lo debe decir ese cuerpo técnico para edificar a los legisladores sobre el tema y sirven como de asesoría. Y es un trabajo muy importante que hacen. Y esa guía con la que tú me dices que trabajan los diputados, los senadores, para elaborar y redactar las leyes, ¿la ciudadanía tiene acceso a eso? Sí, es accesible. Yo entiendo que se puede descargar desde la página de la Cámara de Diputados. Se llama Manual Técnico, Manual de Técnica Legislativa. Viene siendo como una norma APA para leyes. Porque estoy tratando de aterrizar la idea. Más o menos, sí. Como tú dices, la APA es para la elaboración de las tesis. Exacto. Exacto, sí. Hay APA, hay otros métodos, pero viene siendo esa guía. Esa guía, así que tú te llevas de ese librito y más o menos tú tienes como una guía. Claro, luego tú tienes que llenar el contenido. Sí. Pero te va dando como un esquema de cómo irlo redactando el proyecto. Es un orden estructural. Exacto. José Horacio, cuando ya la ley está promulgada, ¿cómo se les da seguimiento? Porque yo te voy a poner tal vez el mejor ejemplo. La parte artística, el conglomerado artístico dominicano duró años preparando el proyecto de ley de mecenazgo. Esperó que se revisara, que se promulgara, todo. Y todavía, ya con la ley lista, y entiendo que salió el decreto hace meses, se está esperando que se elija la terna para establecer la dirección de mecenazgo, que se establezca quién va a ser el director de la dirección. Entonces, ¿dónde quedan? ¿Quién le da seguimiento a que lo que establecen termine haciéndose? Eso pasa lamentablemente en nuestro país con muchísimas leyes, y es uno de los desafíos que tenemos. O sea, a veces tú sientes, mira, aquí estamos bien de leyes, aquí hay muchísimas buenas leyes. El problema es que nosotros tenemos que lograr que esas leyes buenas se cumplan. Y sobre todo leyes que dan brega de aprobarse, porque a veces hay leyes que se pueden pasar una década dando vueltas en el Congreso, cuando finalmente se aprueban y tú dices por fin un logro, y entonces no se lleva a la práctica. Ahí hay muchos ejemplos. Por ejemplo, ahí está la Ley de Seguridad Social. Hay muchísimas medidas que protegen a la ciudadanía, que le garantizan derechos, accesos a una determinada cobertura, en términos de porcentaje del costo de unos medicamentos que no necesariamente luego se cumplen en la realidad. Y tú dices, pero está en la ley, ¿por qué no se cumple? Ah, bueno, porque hay un Consejo de Seguridad Social que entonces establece unas resoluciones que no necesariamente están muy apegadas a la ley, al cumplimiento de la ley. O que ni siquiera existe el Consejo. Exacto, o no se termina de conformar. Entonces, hay un rol que nunca ha sido asumido. Yo voy a decir que ha sido abandonado, pero realmente nunca ha sido asumido por el Congreso Nacional, que es el rol fiscalizador, que es el mecanismo de control político que tiene el Congreso para asegurarse que las diferentes instancias en el ámbito del Poder Ejecutivo cumplan con las leyes.
Y ese es un reclamo permanente. Uno de los desafíos que tenemos es aprobar un proyecto de ley también de fiscalización y control político del Congreso Nacional para fortalecer esas herramientas. Tú mencionas, por ejemplo, el caso de la ley de mecenazgo. ¿Y qué podría, por ejemplo, estar haciendo el Congreso Nacional? Aprueba la ley y luego, para asegurarse de su ejecución, un rol fiscalizador que lo debe ejercer a través de la Comisión Permanente de Cultura de la Cámara de Diputados, que estudia, da seguimiento a toda la política cultural también del país, y entonces debe estar diciendo, ven acá, definir hasta qué punto esta ley se está cumpliendo. Sí. Y si no se está cumpliendo, por ejemplo, puede invitar a la ministra de Cultura, a las autoridades competentes, hacerle preguntas, mira, estamos preocupados porque tu artículo de la ley entró en vigencia hace ya tantos años, todavía no se han implementado. Es un mecanismo quizá de control político. No te voy a asegurar de que ya se aplique, pero es como una presión. ¿De quiénes? De los representantes del pueblo. Pero eso que somos está los dentro de sus funciones ya definidas. Sí, eso está dentro de nuestras funciones. Entonces, lo que pasa es que no déficit. se pone en la práctica. Otra de las cosas, por ejemplo, yo soy miembro de la Comisión de Medio Ambiente. Nosotros tenemos preocupación de que finalmente, hace ya casi 2 años, se aprobó la ley de residuos sólidos. La ley de gestión integral y procesamiento de residuos sólidos de la República Dominicana, que era un reclamo de muchísimos años, porque aquí toda la basura, los residuos que generamos en nuestros hogares, en las empresas, en los restaurantes, todas las actividades comerciales, económicas del país y sociales, esos residuos no estaba como regulado esa línea que tiene que darse, el curso que se le debe dar hasta su disposición final. Y se aprobó esa ley hace casi 2 años y hay muchísimos elementos de esa ley que no se están ejecutando, que no se están cumpliendo o que se están violando. Y entonces la Comisión de Medio Ambiente debe darle seguimiento como órgano dentro del Poder Legislativo a cargo del seguimiento de las políticas públicas en materia medioambiental a que esa ley se cumpla. ¿Y qué hicimos? Hicimos una invitación a el director del programa de proyectos especiales de la presidencia, PROPEP, que es el señor Neney Cabrera, que por cierto es exdiputado, y nos dejó plantado esperando a la comisión. Entonces tú dices, vea, ¿cuáles son los mecanismos? Debería haberse sanciones para los funcionarios públicos que deje plantada una comisión de la Cámara de Diputados que le invita justamente para conocer el trabajo que está haciendo en la ejecución, en este caso de los cierres de los vertederos del país a cierre abierto, que está violando la ley, que es un mandato de la ley de gestión integral de residuos sólidos. Y tú dices, bueno, cuando los representantes del pueblo llaman a un funcionario público a que acuda al Congreso para ver y darle seguimiento al cumplimiento de la ley, lo deja plantado y no pasa nada. Entonces, hay que fortalecer esos mecanismos de control político, y una de las formas de fortalecerlo es aprobando este proyecto de ley de fiscalización y control político, estableciendo un régimen de consecuencia para constreñir al funcionario público que deje plantado al Congreso Nacional cuando se le ha hecho una invitación en el ejercicio de sus funciones, como representante legítimo del pueblo dominicano, que nos eligió para eso, ante lo cual, porque al final el Poder Ejecutivo, ¿ante quién rinde cuenta? Ante el Congreso Nacional. Fíjate que cada 27 de febrero el Congreso va al Congreso y va a donde los diputados y senadores a rendirle cuenta de sus ejecutorias. ¿Por qué? Porque somos los representantes que el pueblo eligió para que haga ese trabajo de fiscalización en su nombre. Ahí yo te entiendo totalmente y me sorprende la acción, aunque ya aquí nosotros nos podemos sorprender poco. José Horacio, realmente a mí me quedan muchas dudas sobre el tema, pero el tiempo se me acabó y no me puedo ir sin preguntarte una última cosa, porque quiero sacarte un poquito de contexto. Uno de los últimos tweets que tú publicaste dice: a propósito del ejercicio de googlear, la hemeroteca de los medios está llena de anuncios como el de esta mañana, militares a las calles, etcétera. ¿Qué fue lo último que tú buscaste en Google? Mira, cuando yo vi la noticia, yo dije, bueno, pero esto se ha hecho siempre, se ha hecho muchas veces. Eso de que se tiran los militares a las calles para luchar contra la criminalidad. Y yo, pero esto no es la primera vez que esto pasa. Entonces se anuncia con bombos y platillos como una medida nueva, innovadora, y yo puse así mismo en Google, militares a las calles, delincuencia, y salió primero una noticia del 2007, cuando había un auge de la criminalidad y la delincuencia. Leonel manda a los militares a apoyar a la policía en la lucha contra la delincuencia. Después una noticia del 2013, de Diario Libre, y entonces decía, yo me acuerdo que la noticia decía, y está demostrado que esto se ha hecho antes y ha fracasado. Y después de la noticia, 4 años después, o sea, con Danilo en el 2017, de nuevo, un auge de la criminalidad y los militares para las calles. Entonces, es una medida recurrente que se ha hecho. Entonces, yo dije, bueno, nada más hay que poner en Google y saber que esto es una curita. Esto es algo que, bueno, que puede detener quizá en un determinado momento, pero que eso va a resurgir. Y tú, por iniciativa personal, ¿tú has buscado algo en Google hoy? ¿En el día de hoy? Sí. Yo casi todos los días busco algo en Google. ¿Qué fue lo último que tú buscaste hoy?
Depende cada día, ¿verdad? De los temas del momento. Yo consulto mucho la RAE. Cada vez que yo estoy redactando un texto, una carta, así por sencilla que sea, a mí me gusta usar como la palabra que yo considero más apropiada para lo que yo quiero decir. O sea, que podría decirse que alguna palabra tú buscaste. En la RAE es el diccionario de la RAE Academia Española, para quienes quizás no conocen las siglas. Y yo la RAE también suelo consultarla a diario. Consulto mucho el reglamento de la Cámara de Diputados, la Constitución. Son como consultas diarias que yo hago. Pero así de memoria no te sé decir quizá cuál fue mi última búsqueda en Google. Allí en producción me van a matar, pero yo tengo que sacar esto. Mira, tomando la premisa de lo que es una ley, y yo voy a decir la definición rapidísimo, un conjunto de normas de carácter jurídico que regulan la vida colectiva de los individuos a fines de preservar su armonía y su existencia. Vamos a hacer como un fact-checking, te voy a dar 3 opciones, tú me vas a decir, bueno, digamos que tibio o comprometedor o malo. ¿Qué tú crees sobre la propuesta de ley de la senadora de Bauruco, Melania Salvador, sobre la ley de derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre? Una de las 3 palabras. Nada más. Bueno, comprometedor. ¿Cuál fue la segunda opción del medio? Es así, comprometedor. Es que debe haber una ley que regule ese derecho. Eso es un derecho fundamental. El derecho al honor y a la intimidad está en la Constitución. Y yo creo que todos los derechos... Estando el derecho, ¿tú crees necesaria la ley? Yo creo que todos los derechos deben ser regulados por ley, todos. La mayoría ya lo están. Hay algunos que faltan. Yo he promovido mucho una ley de igualdad y no discriminación. Eso está en el artículo 39, pero bueno, ¿cómo esto se hace efectivo? ¿Cuáles son las sanciones para quienes lo incumplan, ese derecho? Y sobre el hecho de que... Ahora, depende, porque depende del contenido de esa ley. Exacto, porque sobre el hecho de que, por derechos, ejemplo, se excluya, se exima a los senadores de esa ley. No, nadie puede estar eximido. Nadie puede estar eximido del cumplimiento de una ley. Porque en el proyecto, de hecho, una periodista de aquí de Acento lo leyó. Nadie puede estar... Ojo, ese proyecto en específico no lo he leído completo, llegó a la Cámara la semana pasada, no se ha enviado a comisión todavía, no se ha tomado en consideración. Te digo, me parece correcto que haya una ley que regule el ejercicio de ese derecho. Eso está bien. Ahora, depende de cómo se regula, ahí viene el problema, por eso te digo comprometedor. ¿Entiendes? Tú no puedes, para proteger un derecho, violar otro. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, hay otro derecho que es el derecho a la libertad de expresión, el derecho al acceso a la información, a la libertad de información para que los periodistas ejercen su trabajo. Entonces, para garantizar uno, tú no puedes conculcar otro. Exacto. Entonces, hay que asegurarse que ese proyecto de ley no viole otro derecho buscando proteger otro. Está bien. José Horacio, ya que me van a matar, me excedí, pero no podía dejar de hacerlo. Y de verdad te agradezco por venir a este espacio. Tú eres de los primeros en visitar el set. Pues un honor. Y siempre a tu orden desde aquí. Mil gracias, yo espero volver porque no dio tiempo de contestar todas las preguntas. Vamos a hacer otro programa solamente sobre ese tema. Buenísimo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Aquí termina ATV Más, así que nos vemos otro día.